Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. El encuentro de Babiš con Zelensky, el incendio en la Suiza Bohemia y la delegación comercial de Nayarit en Praga. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa. En primer lugar, en el programa de este lunes desglosamos los detalles de la reunión en Armenia entre el primer ministro Andrej Babiš con el presidente Zelensky, los planes para el fin de la guerra en Ucrania, la participación de Chequia en la reconstrucción del país y el aumento en gasto en defensa. Esos fueron los principales temas de discusión. Más adelante echamos un vistazo a los meses de sequía que amenazan la República Checa, con más de una decena de incendios en los últimos días, el más preocupante en el norte de Bohemia. Y por último, conoceremos la nueva apuesta de la delegación comercial del Estado mexicano de Nayarit por la conectividad, la infraestructura logística y el desarrollo industrial, una propuesta presentada recientemente en la capital checa. Todo eso y mucho más en el programa de hoy. Esperemos que tengáis un rato agradable en nuestra compañía y ahora pasamos ya con las noticias del día. Noticias. El primer ministro Andrej Babiš ha criticado abiertamente el estilo de comunicación del partido Automovilistas, su socio menor en la coalición de gobierno. Según informaciones de iRozhlas.cz y Radio Journal, las declaraciones provocadoras de sus representantes han generado malestar tanto dentro del Ejecutivo como en la oposición. Figuras destacadas del partido como Filip Turek y Petr Matšinka han protagonizado una serie de comentarios polémicos en las últimas semanas, incluyendo ataques verbales a opositores y funcionarios públicos. Estas intervenciones han sido calificadas por varios ministros como inapropiadas y dañinas para la imagen del gobierno. Babiš reaccionó con dureza especialmente a unas declaraciones de Turek sobre supuestos parásitos en la administración pública. El primer ministro afirmó que este tipo de lenguaje es inaceptable y subrayó que los políticos deben moderar su discurso, dejando claro su descontento incluso en intervenciones públicas recientes. El primer ministro Andrej Babiš se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para tratar el incremento del gasto en defensa dentro de la alianza. El encuentro tuvo lugar antes del inicio de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia, según informó la agencia CTK. Babiš aseguró que el gobierno checo está comprometido con el cumplimiento de los objetivos de la OTAN, incluido el gasto mínimo del 2% del Producto Interno Bruto en defensa. En este contexto destacó el nombramiento de Jakub Landowski como nuevo enviado gubernamental para supervisar el cumplimiento de estos compromisos. El incendio en Parque Nacional de la Suiza Bohemia no se ha extendido y se mantiene en una superficie inferior a las 100 hectáreas, aunque todavía no está completamente bajo control. Según informaron ČT24 y la agencia CTK, unos 400 bomberos continúan trabajando en la zona con apoyo de helicópteros, incluidos refuerzos procedentes de Eslovaquia, para contener las llamas en un terreno de difícil acceso. El primer ministro checo Andrej Babiš afirmó que tanto Ucrania como Chequia desean el fin de la guerra, aunque persisten dudas sobre quién podría mediar en un eventual acuerdo. Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Ereván, Babiš señaló que el papel clave en las negociaciones podría recaer en actores como Donald Trump o el mandatario turco Recep Erdogan. Según el jefe del gobierno, la implicación internacional es esencial, aunque la situación se complica por otras crisis globales. Para este martes, en Bohemia predominarán los cielos nublados a cubiertos con intervalos de claros y posibilidad aislada de chubascos hacia la tarde y la noche. En Moravia y Silesia se espera un panorama mayormente despejado sin precipitaciones. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y los 27 grados, mientras que en zonas de montaña a unos 1000 metros de altitud rondarán los 18 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. Buen día, gente querida de Radio Praga Internacional. Quería saludarlos, darles mi aliento, decirles que los leo, siempre los escucho desde mi ciudad, Mar del Plata, Argentina. Soy descendiente de checos y para mí, para mucha gente, es emocionante, es hermoso leer las notas, escuchar las voces y enterarnos
de todas las cosas que ocurren en ese bellísimo lugar de donde emigraron nuestros abuelos, a veces bisabuelos. En mi caso, mi abuelo. Mi nombre es María Esther Kulnek. Mi abuelo emigró desde Dobroshov y se llamaba Józef Kulhanek. Y tuve el placer de conocer Praga el año pasado. Me encantaría volver a viajar, por supuesto, y seguir recibiendo las noticias y todas las notas hermosas que publican en esta emisora. Un abrazo enorme desde la distancia y espero que continúe este medio porque transmite mucho, transmite gran parte de lo que nosotros quisiéramos disfrutar y vivir en ese lugar. Abrazo enorme. Un saludo muy grande a María Esther en Argentina. Y os recordamos a todos los que nos escucháis que podéis enviar vuestros mensajes a Radio Praga Internacional por nuestro WhatsApp 00420 601 064 596 o sus emails a espanol@radio.cz. Poco a poco los iremos emitiendo en nuestras emisiones, todo lo que nos cuenten, por qué nos siguen, qué es lo que más os gusta de Radio Praga y en definitiva qué significa esta emisora para vosotros. Todo esto lo podéis consultar también en nuestra página web espanol.radio.cz en el apartamento Radio Praga Internacional y tú escríbenos, cuéntanos. Otra vez un saludo para María Esther. Muchas gracias a todos los que nos estáis enviando estos mensajes y ahora continuamos ya con el programa, el primer tema. Y es que el primer ministro checo se encontró en Armenia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para hablar del fin de la guerra, la participación checa en la reconstrucción de Ucrania y energía. Babiš también prometió elevar el gasto checo en defensa tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Los detalles con Daniel Ordóñez. Antes de que diese comienzo este lunes la cumbre de la Comunidad Política Europea en Yerevan, la capital de Armenia, en la que la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá van a apoyar el acercamiento de Armenia a Occidente y la paz entre el país caucásico con su vecina Azerbaiyán, al primer ministro checo Andrej Babiš ya le había dado tiempo a reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Con ambos tiene Praga varias cuestiones abiertas. Zelensky calificó la reunión de la tarde del domingo de productiva y agradeció a los checos su apoyo de corazón a Ucrania durante la invasión rusa. Según Babiš, el presidente ucraniano, igual que su gobierno, quiere que se acabe la guerra, que se prolonga ya durante más de 4 años. Hay opciones de ponerle fin, insistió, pero quedan aún largas negociaciones, indicó. Es evidente que Ucrania difícilmente puede aceptar las condiciones que el presidente Putin plantea. Ya tuvieron lugar negociaciones. Sin duda es necesario continuarlas, pero por ahora estamos a la espera de ver la involucración real de la parte estadounidense. Zelensky insistió en Ereván que en la mesa de negociaciones debe estar presente Europa, algo que rechazan Rusia y Estados Unidos. ¿Pero quién mediará en las conversaciones?, llegó a preguntar Babiš. El primer ministro checo destacó que el papel más importante lo tiene Trump, pero lo cierto es que el compromiso del presidente norteamericano está cada vez menos claro, especialmente desde el inicio de la guerra en Irán y el levantamiento de algunas sanciones de Estados Unidos a Rusia. Por supuesto, hablamos en profundidad de ello con el señor Zelensky. Ahora bien, la cuestión es ¿qué sucederá? Si el presidente Trump retomará el diálogo con nosotros antes de la cumbre de la OTAN, si se resolverá lo del estrecho de Hormuz. El hecho de que la cumbre de la OTAN se celebre en Ankara es positivo, ya que la Organización de Estados Túrquicos mantiene contacto con Rusia y, además, Erdogan es cercano a Trump. Veremos si se produce algún avance, porque sin duda todos deseamos que terminen estas guerras. La Organización de Estados Túrquicos reúne desde 2009 a Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Turquía. 3 de ellos son antiguas repúblicas soviéticas y miembros en la actualidad de la Comunidad de Estados Independientes junto a Rusia. Turquía, por su parte, miembro de la OTAN, que controla la entrada al Mar Negro en el estrecho del Bósforo, ya ha servido en el pasado de intermediador entre Moscú y Occidente, por lo que Babiš cree que se trata de actores autorizados para estas conversaciones de paz en Ucrania,
que hay que relanzar. La conversación entre Babiš y Zelensky no abordó ni la eventual entrada de Ucrania a la Unión Europea ni el apoyo militar del actual gobierno checo a Kiev. Nos dejaron la caja vacía, un agujero en el presupuesto, dijo Babiš sobre el anterior gobierno checo. Pero sí hablaron sobre energía. Eslovaquia y Hungría serán los últimos países de la Unión Europea que dejarán de recibir gas y petróleo ruso, lo que sucederá a finales de 2027. El primer ministro checo negoció que Kiev permita el tránsito de combustibles de otros países, y en eso Zelensky no tuvo objeción. Para mí lo importante es que el presidente Zelensky no tiene ningún problema en permitir el transporte de petróleo kazajo y gas azerbaiyano a través del oleoducto Druzhba y del gasoducto. Este lunes, la jornada de Babiš comenzó con una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El gasto en defensa de la República Checa era algo a menudo usado por el actual gobierno cuando estaba en la oposición para criticar a sus antecesores. Por activa y por pasiva, lo que han dado a entender es que con ellos no se subiría esta partida, que el país tiene cosas más importantes a las que atender ante sus ciudadanos, frente a la opinión del presidente de la República Checa, Petr Pavel, que alerta de las amenazas de seguridad del país con la situación geopolítica actual. Finalmente, y después de la reciente visita a Praga de Rutte para tratar esa cuestión, Babiš da por sentado que Chequia aumentará el gasto en defensa para al menos cubrir el 2% del PIB. También se refirió a la designación este sábado del antiguo embajador checo ante la OTAN, Jakub Landowski, como delegado gubernamental para el cumplimiento de los compromisos del país con la Alianza del Atlántico Norte. Lo que parece por ahora es que estaremos en el gobierno hasta octubre de 2029. Los que estuvieron antes que nosotros no lo subieron ni una sola vez, pero ahora nos estamos centrando en ello. Me alegra que Landowski haya aceptado el cargo porque conoce a la perfección cómo es por dentro la OTAN y soy optimista. Esto tiene prioridad sobre lo demás, es un reto y como siempre lo acepto, es algo importante. En Armenia, el jefe del gobierno checo se encontrará aún con numerosos líderes europeos, incluido el primer ministro británico Keir Starmer, del que un relajado Babiš contó una anécdota a la prensa. No conozco en persona aún al primer ministro británico, pero tuvimos una conversación por mensaje de texto muy curiosa cuando ganamos las elecciones. Me escribió un mensaje diciendo que íbamos a mejorar nuestras relaciones y firmó como Keir. Así que le pregunté que quién era y de qué país. Al día siguiente el embajador británico me llamó para decirme que el primer ministro británico me había escrito. Y yo le pregunté, ¿pero dónde? Buscamos el SMS y lo encontramos y entonces me disculpé. La Comunidad Política Europea fue impulsada en 2022 por el presidente francés Emmanuel Macron. Esta plataforma informal tiene como objetivo fomentar el diálogo político en Europa y contribuir a su estabilidad, seguridad y prosperidad. La primera reunión se celebró en Praga en otoño del 22 y la última cumbre tuvo lugar en Copenhague el pasado mes de octubre. Tras la cumbre de Armenia, la próxima se celebrará en Irlanda en noviembre. Chequia acaba de cerrar los meses de marzo y abril más secos desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1961, lo que además conlleva un incremento en el riesgo de incendios forestales. En el norte del país, por ejemplo, arde de nuevo la Suiza Bohemia y otros incendios se mantienen activos a lo largo y ancho del país. Los detalles con Gonzalo Núñez. La lluvia no llega, es mezquina, se hace rogar y la sequía no da respiro al país, afectando las reservas de agua, la agricultura, la ganadería, la vida salvaje y aumentando el riesgo de incendios forestales. Entre marzo y abril cayeron solo 32 milímetros de lluvia en total entre ambos meses, muy por debajo de los 83 milímetros habituales de promedio para este periodo, informó el Instituto Hidrometeorológico Checo citado por CZK. Y de la mano de la sequía, los incendios forestales. Hay varios que afectan el país en estos momentos, pero el más preocupante en el norte de Chequia. Los bomberos luchan por controlar un incendio en el Parque Nacional Suiza Bohemia, que ya fue devastada por otro gran incendio en 2022 y recién empezaba a recuperarse y volver a la normalidad.
Tomáš Kalvoda, portavoz de bomberos de la región de Ústí nad Labem, donde se encuentra el parque, dice que aunque la situación no está bajo control, el fuego no se expande y siguen luchando para extinguirlo. La situación en el terreno es tal que se están llevando a cabo intensas labores de extinción desde un helicóptero en el tercer sector del incendio, cerca de Staratokanska, donde estamos intentando controlar el fuego. Tenemos 5 helicópteros desplegados y se espera la llegada de 2 más y estamos determinando el número de aterrizajes en la zona. Aproximadamente 500 bomberos y 70 unidades de protección contra incendios están respondiendo a la emergencia. También contamos con equipos especiales de rescate en el lugar. La Suiza bohemia lleva ardiendo entre Rinartice y Dolní Krzyżówka desde la tarde del sábado, pero Tomáš Kalvoda espera que los esfuerzos que realizan para detener el incendio finalmente den resultados. Estamos atacando el fuego con todo lo que tenemos, usando equipamiento especial avanzado. Tenemos quadbikes y tenemos drones, por ejemplo. Además, hay 2 tanques gigantes de agua aquí en el aeropuerto de Krzyżówka de 50 metros cúbicos que usamos para abastecer los 5 helicópteros y no damos abasto. Así que el esfuerzo es grande y todos estamos trabajando sin parar para detener este incendio. El portavoz de bomberos de Bohemia del Sur, Bratislav Mali, hizo un llamamiento a la población para extremar precauciones en medio de la peor sequía primaveral que el país recuerda. Queremos hacer un llamado y pedir a la población que no tire colillas de cigarrillos ni haga hogueras cerca de los bosques. Probablemente todos sabemos, ya que no se debe hacer fuego a menos de 50 metros de un bosque, pero hay que usar el sentido común. Hace mucho que no llueve nada y la naturaleza está muy seca y la menor chispa puede causar mucho daño. El ministro de Medio Ambiente, Igor Cherveny, sostuvo que de momento no era necesario convocar un equipo de crisis por el incendio en la Suiza bohemia. Si logramos solucionar la situación, por supuesto, iremos al lugar con los responsables del Ministerio del Medio Ambiente para comprobar los daños que se han producido y discutir con los responsables del Parque Nacional qué medidas deberán adoptarse de inmediato, indicó el ministro en sus redes sociales. Aparte de este incendio en la Suiza bohemia, bomberos luchan contra otro en la zona de Zbraslav al sur de Praga y en Hostivar, al este de la capital, el que ya fue extinguido completamente. Según los meteorólogos, la falta de precipitaciones ya se refleja tanto en la capa superficial del suelo como en las reservas de agua subterránea. El portal especializado Intersujo señaló además que la sequía intensa afecta el 60% del territorio checo, agravada por un invierno seco, el adelanto de la vegetación y las altas temperaturas, añadió CHTK. Con tan solo 32 milímetros de lluvia en todo el territorio, siendo el promedio de 83 milímetros, marzo y abril fueron los meses más secos en la República Checa en décadas, según anunció el Instituto Hidrometeorológico Checo el viernes en su web y en redes sociales. En todo caso, algo de buenas noticias. La República Checa espera una semana fría y lluviosa. Estamos monitoreando cada milímetro de precipitación, informan los meteorólogos. Tras un fin de semana muy caluroso y seco, se prevé un cambio en el tiempo esta semana. Las temperaturas comenzarán a descender a partir del martes y se esperan chubascos y tormentas eléctricas localizadas, informa CHTK. La mayor cantidad de precipitaciones se registrará el jueves, según anuncia el Instituto Hidrometeorológico Checo en su sitio web. Por el momento se mantiene la alerta máxima por riesgo de incendios en todo el país y ojalá que la lluvia caiga pronto. Bendita lluvia. La delegación comercial del Estado mexicano de Nayarit presentó en Praga su apuesta por la conectividad, la infraestructura logística y el desarrollo industrial, además de subrayar la identidad cultural del Estado mediante las artesanías de sus pueblos originarios. Desde la tierra del muelle de San Blas, Nayarit busca ahora tender nuevos puentes con Europa Central. Más con Juan Pablo Bertaza. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Como Penélope, pero sin las idas y vueltas de Odiseo. Inspirada en una historia real de la costa de Nayarit, la célebre canción En el muelle de San Blas de Maná narra la espera interminable de Rebeca Méndez Jiménez, quien perdió a su prometido en el mar
poco antes de su boda y pasó el resto de su vida aguardándolo en ese mismo muelle. Desde ese rincón cargado de leyenda acaba de llegar a Praga una delegación comercial encabezada por César Octavio Lara Fonseca, secretario de Desarrollo Económico y Social de Nayarit. Yo diría que Nayarit es la joya mejor guardada de nuestro país. Es un espacio con una riqueza natural increíble, con una riqueza cultural también, con una vocación de servicio que nos ha ayudado a que todo esto ocurra al mismo tiempo. Somos muy conocidos por el turismo, la gente disfruta de nuestro turismo de sol y playa, pero no somos solo eso, tenemos el 40% de la inversión extranjera directa en materia turística del país ocurre hoy en Nayarit. Y se nutre de todo, o sea, tú quieres nadar con tiburón ballena, lo puedes hacer en Nayarit. Quieres liberar tortugas en la playa, lo puedes hacer en Nayarit. Quieres subir a un volcán activo y disfrutar ahí todos esos paisajes, lo puedes hacer en Nayarit. Quieres convivir con culturas vivas de pueblos originarios, visita Nayarit. Entonces tenemos platillos emblemáticos como el pescado zarandeado, tenemos una variedad de sabores que dejan ver el concepto de bioculturalidad. La cultura está ligada a su entorno natural, comemos en función de los elementos con los que convivimos y eso hace que la música, el arte, la ciencia, la agricultura estén ligadas de manera muy estrecha al territorio. En cuanto al turismo, dice Fonseca que proviene sobre todo de Estados Unidos y Canadá, pero también considera que muchos europeos están empezando a descubrir Nayarit. Justamente en ese contexto se desarrolla esta misión que se interesó en Praga por tratarse de una capital con una ubicación geográfica privilegiada que permite el acercamiento a casi toda Europa y con la que coinciden además en la perspectiva de una economía libre. En el caso de Nayarit tenemos una capacidad logística y tenemos un modelo de salud que es hoy el modelo nacional. Entonces tenemos ahora un nuevo puerto seco que justamente queremos atraer como el primer hub logístico en materia de industria farmacéutica y logística. Entonces teníamos esa misión principal, compartir esta nueva oportunidad de nearshoring para la República Checa. Vemos ese potencial de innovación, nos vamos gratamente sorprendidos de las capacidades técnicas y sobre todo de la apertura y de la ética de negocios que nos han compartido. Entonces vemos una gran fortaleza en esta alianza y además consideramos que en una agenda muy diversa encontramos oportunidades en materia de educación, en materia de sinergias en agricultura, en diferentes ámbitos desde lo cultural hasta comercial y turístico. Entonces, sí, teníamos una intención muy clara de promover el puerto interior de Nayarit con esta vocación del primer hub logístico, lo repito, en materia farmacéutica, pero encontramos bastante más. En ese sentido, asegura Fonseca que las reuniones que tuvieron con los responsables de las distintas cámaras de comercio fueron muy positivas porque, según dijo, permitieron algo que él considera fundamental. El principal resultado es la construcción de la confianza. Es importante que también visiten, visualicen el ecosistema, se integren también en la cadena de valor de nuestro país o nosotros en la de ustedes. Entonces, son temas que van prosperando. Pero ese primer resultado de generar ese entendimiento, de construir la confianza, creo que es muy, muy valioso y a veces lo perdemos de vista. A veces vamos por el gran contrato, ¿no? Pero no, el primer acercamiento es realmente quizás el paso más importante para llegar hasta ese momento. Invitarles, y fue parte también del objetivo, porque vamos a tener un evento para la atracción de la inversión en el próximo mes de octubre, 15 y 16 de octubre, tendremos este foro de atracción de la inversión en Nayarit y ha resultado de mucho interés. Más que conforme con la confianza construida, Fonseca está convencido de que Nayarit cuenta con muchas ventajas que pueden interesar a Chequia. Nayarit, al estar en México y particularmente a la mitad del mismo, permite que los procesos que se desarrollan en nuestro estado estén muy cerca a mercados tan importantes como puede ser Estados Unidos, pero con una red de conectividad, un aeropuerto que permite trasladarnos también a Latinoamérica o cruzar también del Pacífico al Atlántico. Entonces, la calidad de la gente, la mano de obra calificada. Nosotros producimos nuestra electricidad a través de hidroeléctricas, tenemos 4 sobre el río Santiago, y entonces nos permite la suficiencia eléctrica.
Y por último, tendría que destacar el tema de seguridad. Para nosotros es muy importante la seguridad física y patrimonial, tanto de los ciudadanos como quienes deciden invertir con nosotros. Hoy Nayarit está en los primeros lugares de seguridad de nuestro país y es un trabajo que hacemos día con día para poder generar esa certeza. En lo que respecta al lugar donde se desarrollaron los encuentros, cuenta Fonseca que ya había estado antes en Praga, pero no deja de sorprenderlo la belleza de la ciudad. La ciudad es bellísima, la ciudad es bellísima, por supuesto. Yo creo que es algo que debemos destacar y reconocer, la cultura tan rica que tienen, pero me llevo una muy grata impresión de la capacidad técnica de los empresarios checos. En ocasiones mantenemos reuniones que son de carácter administrativo y que poco podemos abordar en temas técnicos, que son a veces los que necesitamos resolver en el día a día. A veces entender cuáles son las necesidades técnicas para elaborar un producto y saber si contamos con las condiciones para tampoco generar una falsa expectativa, y también entender su visión de hacia dónde quieren dirigir el tema de la agricultura o el tema de la innovación, el tema de la protección ambiental, que para nuestro estado también es muy importante. Fonseca insiste en el aspecto técnico porque asegura que si bien fueron reuniones breves, se pudo hablar de temas muy específicos en los más diversos terrenos. Y en el marco de esa cooperación, un punto fundamental es el acuerdo económico entre México y la Unión Europea, que se firmará a mediados de este mes y permitirá colocar productos checos en México, particularmente en Nayarit y viceversa. Una sinergia de las mejores capacidades de cada uno que, sin embargo, y curiosamente, ya existe en la actualidad, tal como cuenta Fonseca. Algo que es muy destacado y también es razón de reconocimiento internacional es la cultura de nuestros pueblos originarios. Nosotros somos muy orgullosos de ese patrimonio, particularmente el pueblo wixárika, en ocasiones reconocido también como huichol. Tiene estas manifestaciones artísticas muy interesantes con Shakira, que curiosamente va de la República Checa para allá y que nutre el arte de nuestros pueblos originarios. Tenemos dos animales muy emblemáticos de esta cultura. Se reconoce que todos tenemos una parte masculina y femenina, energías que están presentes en nosotros. Esta energía femenina corresponde al venado. Van a haber muchas expresiones del venado, y el venado para nosotros es el sueño que persigues en la vida. Por el otro lado tenemos el jaguar, que es la fuerza masculina. Entonces la fuerza masculina y femenina que todos, tanto hombres como mujeres, poseemos, es la fuerza para alcanzar tu venado azul. Entonces estas imágenes son muy potentes y se nutren de un color y de una capacidad técnica en el diseño de los patrones. La Shakira son elementos quizás de 1 milímetro y con eso se construyen historias, se construyen muchas cosas. El secretario de Desarrollo Económico y Social dejó en claro que la identidad cultural de Nayarit está profundamente ligada a los símbolos, cosmogonía y tradiciones de los pueblos originarios, y destacó que el desarrollo del Estado busca equilibrar esa herencia con la modernización de infraestructura mediante nuevas carreteras, servicios y la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional de Tepic Nayarit. Lo cierto es que muy pronto habrá en Praga una exposición de esas obras autóctonas que en algunos casos cuentan con chaquiras realizadas por la empresa checa Preciosa, una curiosa conexión que existe desde hace muchos años y que probablemente ahora se potencie mucho más. Y aquí concluye nuestro programa de Radio Praga Internacional. Hoy agradecemos a Aleš Krupka por su asistencia desde los controles. Díky Aleši. Antes de despedirnos, os recordamos que podéis escuchar el programa Chequia en 30 minutos en nuestra web espanol.radio.cz, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También os podéis encontrar en Facebook y X e Instagram, y nos podéis escribir a espanol@radio.cz. Os damos las gracias a todos los que nos escucháis, esperemos que tengáis un buen lunes y será hasta una próxima ocasión. Hezký den.